El enemigo de la prensa, tituló Luis Carlos Vélez su artículo en contra de Petro. Sí, como cosa rara, una vez más, desde semana hay un nuevo ataque contra el presidente. Desde allí, de la manera más objetiva y rigurosa posible, denomina como perversas las reformas del gobierno Petro. Pero veamos quiénes son los perversos. Analicemos una vez más su entrevista con Gustavo Petro y con el expresidente Duque. Eso viniendo de un candidato a la presidencia de la República, no del vínculo, al cargo más importante de la nación, no del vínculo. El hombre con la mayor dignidad no me quieres dejar hablar y lo entiendo. Claro, tiene 5 segundos para decirme qué canción es. Pero esto no fue todo. Cecilia Orozco, directora de Noticias 1, también se despachó contra el expresidente. La libertad de prensa es norma que rige para todos los gobiernos, incluyendo el actual y desde luego el suyo. Le envió este recuerdo de perfilamiento a personas de interés en su época, mayoría periodistas. Hay otros más graves con Noticias 1 y compartió el artículo del Espectador titulado La lista de influenciadores a los que la presidencia les pone el ojo, listado donde califican como negativo, positivo o neutro a periodistas e influenciadores en redes sociales, los cuales eran monitoreados desde la Casa de Nariño. La Flip publicó el listado porque el gobierno Duque invirtió 20.000 millones de pesos en publicidad oficial durante apenas sus 2 primeros años de gobierno. En el listado se encontraban influenciadores como Miguel Polo Polo, a quien el gobierno Duque catalogó como positivo y neutro durante los meses de junio a diciembre, y como negativo a personajes como Julián Román, La Puya y Mafe Carrascal. La lista es interminable. Lo que nos llamó la atención fue la calificación de Cabal, pues la calificaron como positiva hasta septiembre, donde la tacharon y le dieron una nota negativa. Luego recordamos que para esas fechas Cabal se despachó contra Duque, o sea que ni entre ellos mismos se pueden decir nada. Gordo marica viajando por el mundo con 150 personas de comitiva. Terrible. Y todo vuelto mierda. Esa es la tal libertad de prensa de la que habla Duque. Daniel Coronel también fue calificado como negativo y neutro, y aunque Duque dijo que los ataques a la prensa no tienen precedentes, le recordamos este ataque del expresidente Uribe contra Coronel en Televisión Nacional. Hay algunos sectores de la justicia y el periodismo que se creen por encima de la ley. Por ejemplo, el señor Daniel Coronel se guarda 3 años un video que según él contiene pruebas sobre delitos. Yo he estado estudiando el tema. El periodista tiene el derecho de proteger la fuente, pero no tiene licencia para ejecutar el delito. Resulta que el video que se guardó Coronel fue el de Yidis Medina, quien denunció que desde el gobierno Uribe le ofrecieron prebendas para que votara a favor de la reelección. Coronel se guardó el video porque la misma Yidis Medina le dijo que no lo publicara a menos que le sucediera algo, pues venía recibiendo amenazas. Existía un acuerdo con la fuente, un acuerdo de secreto profesional que establecía que ese material no iba a ser publicado, sino cuando le pasara algo a ella o cuando surgiera un incumplimiento del pacto. Por estas investigaciones, Uribe mandó a chuzar a Coronel a través del Departamento Administrativo de Seguridad, también conocido como el DAS, y por estos seguimientos ilegales durante el gobierno Uribe fueron condenados la exdirectora del DAS, María Pilar Hurtado, y el secretario general de la presidencia, Bernardo Moreno. Se acreditó que para los meses de abril y mayo de 2008, María del Pilar Hurtado presionó a sus subalternos para que obtuvieran información de Daniel Coronel debido a la molestia que le generaban al presidente de la República de la época los artículos publicados por dicho periodista, razón para que se fijara como objetivo identificar sus fuentes, en pro de lo cual se realizaron actividades de seguimiento y vigilancia sobre este comunicado. De hecho, en uno de los últimos artículos de Coronel, titulado Lo que Uribe teme, menciona lo siguiente: Andrés Peñate, exdirector del DAS, manifestó que el presidente Uribe se encontraba muy molesto por los artículos que permanentemente este sacaba cuestionando su gestión o a él mismo. Quería saber el presidente de la República si el periodista se encontraba en el país y en lo posible tratar de ubicar quiénes eran sus fuentes de información. Bernardo Moreno le manifiesta
la doctora María del Pilar Hurtado que el interés del señor presidente de la República era que el DAS lo mantuviera informado sobre 4 temas o aspectos principales: la Corte Suprema de Justicia, la senadora Piedad Córdoba, el senador Gustavo Petro y el periodista Daniel Coronel. Según Coronel, metieron su número de celular en la lista negra de teléfonos para chuzarlo, por lo que reiteró que fueron condenados María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno, pero a Álvaro Uribe, quien al parecer dio la orden, nada le pasó. Y claro que podemos seguir. Mónica Rodríguez también denunció que Juan Pablo Vieri, en aquel entonces gerente de RTBC, decidió sacar del aire el programa Los Puros Criollos por las opiniones de su presentador Santiago Rivas. De hecho, esta fue la crítica de la puya contra Vieri. Vieri es un hipócrita, un cínico y un mentiroso que disfruta callarle la boca a la gente que no piensa como él. Diana, estoy muy preocupado. ¿Cómo se llama? Santiago Ríos. ¿Qué hacemos con él? ¿Él cómo está vinculado aquí a la empresa? Entonces, ¿cómo hacemos para que no salga más en nuestros productos? Yo a Santiago no lo conozco, pero yo no puedo creer que Santiago piense que porque él habla en contra del gobierno de una manera tan egocéntrica, piense que porque él habla en contra del gobierno yo lo saco de la parrilla. No, la serie se acaba. Y si se vuelve a hacer los puros lo hace por otra persona. No hay posibilidad que lo vuelva a hacer. Pues yo no hay posibilidad que en esa gerencia Santiago vuelva a trabajar con esa gerencia, con esa empresa. En ninguna coproducción no hay posibilidad. Él no sabe, digamos, no tiene ni idea de lo que está diciendo, y segundo, se está burlando del Estado, se está burlando de la entidad que le da de comer, que le paga un sueldo. Y eso me parece una parte un poco estúpida. Y poco después sigue insistiendo en esa idea. No, y además que tuviste lo de la puya. Todo esto porque Santiago Rivas criticó al gobierno Duque. Entonces, Duque, ¿cómo así que sin precedentes? Por eso, ante el artículo de semana de Luis Carlos Vélez, Gustavo Petro compartió las palabras de Holman Morris, quien le respondió al periodista: esto es un escupitajo en la cara a los periodistas que fuimos víctimas de las chuzadas del DAS del gobierno Uribe. Una afirmación sin argumentos que pretende torcerle el cuello a la historia y que busca convertir víctimas en victimarios, vieja fórmula del uribismo. Nuestro camarógrafo, como los demás periodistas en el auditorio, grabó su discurso sobre Venezuela, pero empezó a recibir miradas molestas del senador. Me dijo que no era necesario, que él quería el socialismo. De repente, frenó bruscamente su discurso para caminar hacia el periodista y censurar la cámara de Noticias 1 con micrófono en mano y delante de todo el auditorio. Empresa privada dinámica, políticas sociales profundas. Querido amigo de Noticias 1, yo le ruego no grabarme más. Yo les contesté con mucho gusto. Este es un foro en la universidad, yo se lo pido respetuosamente. Después de un incómodo silencio, le insistió a nuestro periodista, aunque no se dirigió a los otros reporteros. Le pido respetuosamente eso. Yo les contesté con mucho gusto cuando llegué a ustedes. El periodista, apenado y sin saber por qué, se retiró. No tuvo más opción que seguir registrando el discurso desde un monitor externo, donde pudo constatar que sus colegas seguían grabando sin censura.